tal? Bienvenidos a la Mesa de Periodistas. El 2027 está más cerca que nunca. Será un año decisivo. Se renuevan 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados. En paralelo, el Congreso busca adelantar la revocación de mandato presidencial. Detrás de esta propuesta, la oposición ve miedo y asegura que se intenta usar el proceso para posicionar a la presidenta y mantener el control político. Mientras tanto, la violencia crece y precisamente por eso le doy la bienvenida a nuestros invitados para debatir si la revocación fortalece o perjudica a la presidenta. Alberto Bello, periodista y analista, Salvador Frausto, director de investigaciones especiales en Milenio, y Jorge Ramos, director editorial del grupo La Silla Rota. Bienvenidos a los tres. Hola. Hola a todos. Salvador, arranco contigo porque sabemos todos por dónde va la cosa. ¿Consideras que la revocación de mandato perjudica o fortalece a la presidenta? Yo creo que sin duda la fortalece. Hay un debate muy fuerte al interior de Morena de si la revocación de mandato ocurre en el 2027, es decir, al mismo tiempo que se reelija el Congreso, la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, podría ser un riesgo para la imagen de la presidenta, es decir, que podría movilizar a la oposición, ese es el temor, a manifestar su molestia. Sin embargo, las encuestas son muy claras. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene más del 70% de aprobación. La oposición del PAN, PRI tiene alrededor de simpatías del 20% y Movimiento Ciudadano del 10%. Es decir, los enojados son 20% o menos de los mexicanos. Entonces, vemos discusiones artificiosas en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre este asunto. El gran temor es qué pasaría si sometes a revocación de mandato a los gobernadores. Ahí sí hay un gran problema, porque muchos gobernadores de esos 17, muchos son de Morena, la mayoría, no tienen buena imagen. Sin embargo, hay un candado que tendrá que ser resuelto en la reforma políticas y electorales sobre revocación de mandato. ¿Cuántas firmas se tienen que llenar, conseguir, para someter a revocación de mandato a un gobernador o a una presidenta? Se puede esperar que la cantidad de firmas para la presidenta se logren, Claudia esté en la boleta, y si Claudia está en la boleta, eleva la votación de Morena y de sus aliados. Si Claudia no está en la boleta, disminuye, como pasó el sexenio pasado, que tuvo un golpe fuerte Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahí les dejo mi primera. Alberto, ¿coincides? No, evidentemente, todo lo que dice Salvador es muy exacto. Es decir, si la presidenta va en la boleta, le va a ir mucho mejor a Morena. Y lo que esto implica, evidentemente, es que un factor esencial de la cultura mexicana política en la transición es que el presidente no puede operar las elecciones y, evidentemente, al hacer esto, la presidenta se vuelve una operación electoral para darle al partido en el poder, que siempre en las elecciones intermedias pierde peso, pierde congresos, pierde gobernaturas, pues se va a encontrar con una presidenta que va a fortalecer esa elección, ¿no? Y la gran pregunta es si esta cultura de el presidente no debe intervenir en las elecciones que no le corresponden, pues eso se rompe aquí, ¿no? Y ese es, yo creo que el gran debate político. Evidentemente todos estamos de acuerdo. Si ponemos a la presidenta que tiene 75% de popularidad, evidentemente a los gobiernos de Morena locales les va a ir mucho mejor y le va a ir mucho mejor al Congreso y le va a ir mucho mejor al partido, que hoy no está en su mejor momento después de varios escándalos del último año, ¿no? Jorge, voy contigo y le sumo un ingrediente, como para irle metiendo un poquito de candela a esto. En la derecha, el Partido Acción Nacional, dicen que en realidad podría afectarle el proceso a la presidenta porque quieren quitarla para poner a Andrés Manuel López Beltrán. La verdad es que en el PAN están totalmente perdidos. Todo el sexenio pasado carecieron de liderazgo. La persona que ostentó la presidencia del partido era una persona totalmente nulificada. Y bueno, el que pusieron en su relevo, que es Jorge Romero, pues envuelto en escándalos, ¿no? Por temas inmobiliarios. Relanzamiento. Aclarado.
Entonces, la verdad es que ellos están perdidos, o sea, la oposición está perdida, y ya ni hablemos del PRI, o sea, prácticamente desaparecido, su presidente Alejandro Moreno, apropiado totalmente de la marca, lo que queda, ¿no? De la marca. Por lo tanto, el hecho de que el régimen quiera promover esta consulta revocatoria pegada a la elección, pues evidentemente pues es llevar agua a su molino, pero así como diría la broma por ahí, ya están muertos, ya están en el suelo, ya para qué los pateas, ¿no? Pero bueno, yo creo que también deben estar viendo algunas otras cosas que seguramente les inquietan y que dicen, bueno, pues si le podemos arrimar un poquito más de leña, pues arrimémosle más leña, ¿no? Entonces, pues ahí, al final de cuentas, esto es política y entre unos tramposos, ¿no? El gobierno y otros que están totalmente nulificados sin liderazgo, pues no se hace uno, ¿no? Y ahí los que se friegan pues, somos todos nosotros, ¿no? El país completo. Claro. Alberto, ¿y hay alguna jiribilla, alguna patada por debajo de la mesa dentro de Morena efectivamente contra la presidenta? ¿Un calambre que le quieran meter por ahí? Eh, bueno, pues la revocación de mandato se inventó para eso, ¿no? La inventó el equipo de Andrés Manuel López Obrador para que los gobiernos que lo siguieran pues tener un poco de control y la posibilidad de movilizar a la gente en caso, digo, es una de las razones por las que se crean, ¿no? El fortalecer a Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente y tener una herramienta en la mano para controlar a los siguientes gobiernos. Y eso está ahí. Entonces yo creo que para eso se va a aprovechar. Entonces también el hecho de que la elección vaya, desde ese punto de vista, si hubiera descontento entre los grupos cercanos a Andrés Manuel con la presidenta, evidentemente la presidenta va a estar blindada al ir en la boleta en el momento que para Morena se vuelve clave el poder tener éxito en la elección, ¿no? Entonces creo que es una decisión la de que el voto vaya todo junto en contra de la ley que la propia Morena decidió que se decidía la revocación de mandato 3 meses después de esta elección. Es decir, estamos adelantando todo muchísimo y contra su propio deseo, el propio deseo del legislador de la legislatura pasada. Pues sí, pues esto conviene a Morena en el sentido de que la presidenta con popularidad va a arrastrarla y conviene a la presidenta en el sentido de que los descontentos dentro de Morena con ella no van a poder operar, ¿no? En fin, todo, como dice Jorge, pues hay muchas trampas por todos lados porque esto es una cosa absurda, porque una revocación de mandato es una elección absurda, innecesaria, cara y fuera de lugar en cualquier democracia, que tiene sus tiempos electorales bien marcados. Pero bueno, pues sirve políticamente al poder ahora mismo, ¿no? Salvador. Sí, coincido yo con el querido Jorge en el sentido de que el PAN está muerto, pero no le han avisado. ¿Se acuerdan ese meme que sale en las redes? Dicen, este vato está muerto, nomás no le han avisado. Si no cambian de rumbo, de verdad, ahorita estoy preparando unos escenarios con inteligencia artificial de cómo quedaría el Congreso en el 27, lo publicaré en unas semanas. Y de verdad que el PRI está cerca de perder el registro, el PAN cerca de la irrelevancia, Movimiento Ciudadano se le ve fuerte, cachando, digamos, las torpezas de la oposición tradicional partidista. Y en ese sentido, el debate dentro de Morena sobre revocación de mandato hay que ver quiénes son los que no quieren que ocurra en el 27. Un personaje central es Olga Sánchez Cordero. Ajá. Olga Sánchez Cordero convenció el sexenio pasado a Andrés Manuel de que no fuera a mitad de término porque podía afectar su imagen. Y eso que Andrés Manuel no tenía mucha popularidad a mediados de sexenio, pero no como la presidenta Sheinbaum. Y le dice, no, se va a afectar tu imagen, posponlo un año. Y entonces se pospuso un año. ¿Y qué pasó? Morena y sus aliados cayeron 11% entre la elección del 18 y la del 21. Otra vez Olga Sánchez Cordero está promoviendo esa misma noción y ya la compró Ricardo Monreal. Es decir, el debate interno es muy intenso, si puede afectar o no a la presidenta. Y hay analistas muy serios, muy queridos y muy inteligentes que tienen esta
esta posición. A mí me parece que es un debate sin mucho sentido, pragmático, porque evidentemente si la presidenta está en la boleta va a avanzar. Y si quieren políticamente parar la revocación, someter a revocación a un gobernador, pues que no se consigan las firmas. Total, el PAN y el PRI no pueden conseguir ni firmas de sus vecinos, entonces, ni sus mamás firman por ellos. Entonces, el problema está en la discusión interna dentro de Morena. Se ha nulificado tanto la oposición y es lamentable que no tiene ninguna relevancia. Es decir, tienen unos discursos artificiales que de verdad a mí me parece que estás en su agenda diciendo que es impopular, vamos a promover mantener los salarios altos de la Suprema Corte, vamos a mantener los salarios altos del INE, vamos a regresar el outsourcing, vamos a regresar al seguro popular. Todo lo impopular lo defienden. Es decir, no es posible que no tengan una mínima visión de cómo le pueden caer bien a sus mamás y a sus primas. Jorge, voy contigo. ¿Puede capitalizar incluso Morena y tener más votos a su favor en todo lo que está en juego en el 2027? Sí, a ver, seguramente la imagen del jefe del Ejecutivo en México, pues es muy arrastra, pues, ¿no? Para bien o para mal. Y aunque yo no me creo tanto las encuestas de 75% que menciona mi querido Salvador, hay que ver, por ejemplo, las del Financiero, que si uno ve la portada del Financiero, el dato es subyugante, ¿no? 75%, pero ya te vas a las páginas interiores y empiezas a revisar los datos internos y ya la gente empieza a mostrar que hay cosas que no le gustan del régimen. Pero bueno, depende de cómo se quieran leer. Lo que sí hay que recordar también es que en la pasada consulta hubo varios incidentes, ¿no? Entre otros, el cambio de la pregunta, hubo también acciones de inconstitucionalidad por parte de la oposición, hubo conflictos con la Suprema Corte por parte del presidente en aquel momento, y también hay que recordar que se nos atravesó la pandemia. La pandemia también, evidentemente, le pegó mucho al presidente López Obrador y a su partido para las elecciones del 21. Entonces, digamos, hay otros factores que están jugando y a mí la verdad es que me da mucha risa porque he platicado yo con algunas personas hace unos meses en el gobierno que decían, no, pues ¿cuál es crisis? No veían absolutamente ninguna crisis. Sí. Y si revisamos el día a día del último año, la verdad es que pues las más recientes pues, están a la vista, ¿no? Salvador, que es un genio para la revisión de los datos vía inteligencia artificial y la conversación en redes sociales, Sí. pues seguramente nos puede dar un dato muy fuerte acerca de cuál fue la conversación, por ejemplo, por el asesinato de Manso y cuál fue el comportamiento positivo o negativo en esa conversación. Seguramente hay datos Bien. importantes que si los vamos sumando, por eso están preocupados. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en la mesa de periodistas. Volvemos. Retomo la provocación que dejaba Jorge sobre la mesa respecto a las crisis en territorio mexicano y lo que se puede ir sumando. Te pregunto, Salvador, ¿la revocación puede convertirse en un termómetro real de las crisis, de las situaciones que se van leyendo, para empezar, por ejemplo, en materia de seguridad? Sí, yo creo que sí. O sea, evidentemente hay un desgaste en el ejercicio de gobierno. Es pequeño, pero hay un desgaste en el ejercicio de gobierno y eso es natural, siempre ocurre. Es más bien me parece impresionante que tenga tan poco desgaste, que están enojados. Carlos Manso es un foco de enojo fuerte. Los escándalos de los legisladores traviesos de Morena, ¿no? Es decir, los viajes Traviesos es lo menos. ¿No? O sea, esos señores traviesos le afectan mucho. El desempeño, digamos, de lujos, de no austeridad, etcétera. El desempeño de varios gobernadores, Michoacán, Sinaloa, varios, Guerrero, etcétera. Hay ahí un desgaste en el ejercicio de gobierno que le afecta a Morena. Por eso, la onda de poner a Claudia en la boleta es un salvamento para temperar esas críticas, esos focos críticos que hay sobre Morena o los gastos excesivos, etcétera, ¿no? Entonces,
Sí me parece que ahí hay una jugada interesante. Una medición que podría ser interesante es la marcha de la generación Z de este sábado. Es decir, aunque la mitad de los convocantes son bots, es decir, de 17.5 millones de conversaciones en redes sociales, 8% son bots, comprados sobre todo en tiendas de Colombia, Argentina y España, donde ahorita están muy baratos. Pues, si gustan, ahí les paso el tip. Comprar sus bots están de verdad baratísimos. Y 9.5 millones son gente real. Focalicemos en ese 9.5 millones de personas. Esos 9.5 millones, el 20% son realmente de la generación Z, es decir, menores de 20 años. ¿Cuántos irán a salir a marchar? Yo no me la pierdo, ahí voy a estar para ver cuáles son movilizados por el Sí, PAN, claro. por el PRI, por los empresarios que mueven la marcha, porque se trata de generar un clima de desconfianza y yo creo que es una apuesta legítima de la oposición. Si están, me decía un panista para la realización de ese reportaje que publicó hoy en Milenia, una panista me dice, no, pues es que es legítimo, estamos en la lona, o sea, tenemos que resistir, que salir a la calle, tratar de convencer. Yo creo que no tienen de otra, tienen que intentarlo, así salgan pocos, pero tengan que movilizar a muchos. Ya veremos cuál es el termómetro el sábado y el 27 es el gran termómetro. ¿Perdió terreno la presidenta o no? ¿Habrá mayoría calificada otra vez o no? O Si hay más. mayoría calificada, sería la primera vez que hay mayoría calificada en un gobierno intermedio desde las épocas de la Madrid. Sí, hay mucho en juego. Alberto. Tienes el micro cerrado. Respecto a lo de la generación X, yo solo digo que yo no sé qué generación le gusta llamarse a sí mismo con el nombre de la generación. O sea, es que hasta todo está mal en marketing, le han puesto el nombre, o sea, el nombre está puesto por alguien que no es de la generación Z. Nadie quiere decir, soy la generación tal. Nadie en la vida del mundo ha hecho eso, ¿no? Me parece que es... Pero sí, pues como dice Salvador, son patadas de ahogado. La oposición, pues sí, es cierto que es terrible que lo más notorio por parte de alguien de la oposición es el tema Ricardo Salinas Pliego, que al fin y al cabo es un señor que está en un juicio por temas fiscales. O sea, tremendo que la esperanza de mucha gente sea eso, ¿no? Me parece terrible, ¿no? O sea, la situación de la oposición, como ha dicho desde el principio Salvador y Jorge. Por lo demás, pues sí, vamos a ver en qué queda esto del mandato, y me parece muy interesante lo que están diciendo ellos en la mesa del tema de los gobernadores. Creo que es el tema relevante, y yo quiero poner sobre la mesa que hay un riesgo. Evidentemente falta mucho para el 27, y el riesgo es que si la presidenta tiene una crisis como las recientes, pero más grande, si los cálculos económicos no salen, evidentemente el riesgo es para todos, y que salga mal. Le doy muy baja probabilidad a eso, porque el control que tiene Morena del poder en todas sus instancias es grande, pero sí existe el riesgo de que Pero es real, ante un existe esa fenómeno... posibilidad, claro. Sí, En o sea, términos Estados económicos. Unidos no firma, nos salimos del TME, que el Mundial sale mal, hay un magnicidio, o sea, cualquier situación de estas que pueden generar una crisis social, pues evidentemente es capitalizable y puede pasar un fenómeno así. Yo siento que no estamos ahí, pero es un riesgo que corre el gobierno por esto, ¿no? Todo lo demás que estamos viendo, generación Z, incluso Ricardo Salinas moviendo cierto número de gente, pues me parecen todavía fenómenos artificiales y movidos por bots, como muy bien tiene detectado Salvador. Jorge, ¿movimientos artificiales como esta movilización? Fíjate que a mí me tocó cubrir la huelga de la UNAM 99-2000, que es la más larga que ha mantenido sin actividad a la UNAM. 9 meses la tuvieron parada. Y otros movimientos. Y la verdad es que los que hemos cubierto ese tipo de movimientos sabemos que siempre hay una mano que ya sea de inicio o en algún momento se va incorporando para capitalizar de algún modo el descontento inicial.
yo veía y leo a algunos analistas, ¿no? que dudan de la autenticidad de que de los chavos de la generación Z verdaderamente se estén movilizando. Hoy leía a Ricardo Rafael en su columna de Milenio que decía dice, pues es que realmente sus consignas, pues más bien parece que las escribieron baby boomers, ¿no? O sea, y no de la generación Z. Entonces, creo que sí hay como ciertas dudas acerca de eso, pero tampoco creo que deberíamos echar en saco roto que esta generación y los que están arriba, que son los de arriba de 35 años, sí le pueden generar, digamos, un susto al gobierno. Hay muchas cosas que están sucediendo. El tema de la economía, por muchos factores, está con demasiados problemas. A mí me llama mucho la atención la actitud que está teniendo Estados Unidos. Están ocurriendo muchas cosas muy extrañas, pronunciamientos de muchos sectores que antes no veíamos pronunciándose en contra de México. Entonces yo no sé qué tanto esté, por ejemplo, el nuevo embajador de Estados Unidos, que no lo vemos, pero a mí me da la impresión de que lo empezamos a sentir en distintas cuestiones que Puede suceden ser, en el sí. país. Entonces, la verdad es que yo no estaría tan confiado si yo fuera asesor del gobierno. Yo la verdad es que yo no estaría tan confiado de que las cosas van súper bien, de que son superables, de que son travesuras de legisladores. No, yo creo que si fueran este tipo de cosas las hicieran, ¿no? Legisladores de oposición, pues estarían sobre ellos encima, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas sí están muy complicadas para todo el mundo. Lamentablemente no hay oposición y la oposición que hay está con una cola enorme y por lo Sí. tanto no pueden pues ni moverse. Está complicado, ¿eh? Yo lo veo muy, muy complicado. Un factor que no habíamos tomado en cuenta, es cierto, cómo puede mover el tablero político el gobierno del presidente Donald Trump, y si descartamos que sea, por ejemplo, un chispazo del despertar ciudadano, particularmente en este grupo de jóvenes. Salvador, y tu comentario final. Sí, el factor Estados Unidos juega y juega fuerte y está jugando. Es decir, termina Estados Unidos buscando, ha jugado, ha coqueteado con la oposición mexicana, con apoyos de todo tipo, con intelectuales, con periodistas, ha movido para generar un relato de influencia, de posición de Donald Sí. Trump con una fuerza. Y sí, efectivamente puede generar una posición. Esa posición, esas alertas de prudencia de que podría pasar algo de aquí al 27 que comentan Alberto y Jorge, es una posición similar a la que tienen Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal dentro de Morena. Ellos dicen, puede pasar algo, aguas. La economía no crece, un atentado, un mundial con un Sí. problema, por supuesto que es una eventualidad que puede ocurrir. A mí me parece que hay que tomar el riesgo Bien. de jugar con Claudia Sheinbaum en la boleta y estar muy atentos a Estados Unidos como factor. Ahora bien, ese factor se puede desmoronar de cara a los comicios intermedios en Estados Unidos. Bien. Acuérdense del revés que ya tuvo Trump en las elecciones y que los Sí. demócratas avanzaron en Nueva York y otros estados. Jorge, tu comentario final, 40 segundos. Sí, muy rápido, sí, coincido con Salvador y con Alberto. Creo que hay muchos focos rojos, independientemente de lo que se puso en la mesa. Hay demasiados focos rojos y creo que todos deberíamos estar alertas a ello y observantes, ¿no? De qué es lo que sucede. Y creo que la marcha que se estará llevando a cabo de los Zetas, de los jóvenes de la generación Z, pues habrá que ponerle lente, porque sí hay una juventud muy preocupada y enojada. Alberto, 40 segundos. Sí, bueno, de acuerdo con lo que se está diciendo, hay muchos temas con alfileres en el país, la economía el principal, que para el largo plazo pues no se ve cómo va a crecer México, y de ahí pueden salir cosas. Y yo creo que el tema de los jóvenes es que sí hay potencialmente un riesgo ahí, y es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sobre todo está frenando el acceso al mundo laboral de los jóvenes, que son los que entraban
en etapa de aprendiz, hacemos varios estudios y ahí es donde puede estallar. Yo hoy eso no lo veo, pero es posible que crezca de futuro. Es Alberto Obello, periodista y analista, Salvador Frausto, director de investigaciones especiales en Milenio, Jorge Ramos, director de desarrollo de investigaciones de La Silla Rota. Gracias por estar con nosotros aquí en la Mesa de Periodistas.